El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Aquí ustedes tienen la palabra y la posibilidad de proponer o disentir. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Hoy queremos analizar qué tanto se presenta el machismo en la televisión colombiana y qué tanto se representa. Los televidentes se quejan porque dicen que tanto en informativos como en series y dramatizados, el machismo encontró el escenario perfecto para visibilizarse, pero parece ser que esos mismos televidentes aceptaron el machismo. Ese es un tema que vamos a tratar aquí en Uno TV porque ustedes lo solicitaron. Para analizarlo, nos encontramos con Susana Rodríguez. Ella es abogada, especialista en Derecho Penal y Administrativo, magíster en Derecho Constitucional, juez penal con función de garantías y juez penal del Circuito de Conocimiento y exdefensora delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Mario. Muchas gracias por aceptar la invitación. Salimos a preguntarle a nuestros televidentes: ¿es la televisión colombiana machista? Veamos qué contestaron. En muchos aspectos sí está como inclinado hacia el machismo, pero pues ha venido cambiando con respecto a lo que venía en la antigüedad, o sea, lo que traía, digamos, nuestros abuelos, nuestros papás, una generación mucho más machista, ¿no? Pues yo la verdad no había mucha televisión por eso, porque me parece que los medios de comunicación son demasiado digamos, morbosos y todas esas cosas a la gente le gusta. En pocas palabras, pienso que se mitiga, pero en el trasfondo tiene un subliminal que sí. La verdad creo que, pues, bueno, antes había más, ¿no? Pues ha ido como bajando, pero igual todavía está como ese paradigma. Bueno, yo creo la verdad que no, porque hoy en día sí se está haciendo como mucha inclusión de ambos géneros, tanto masculino como femenino. O sea, no sé, digamos en programas de deportes que están haciendo una transmisión del partido y X en planta baja están las mujeres, entonces pues ella como que da su opinión y todo. O sea, hace como esa inclusión, no tanto que uno sea tan subjetivo y de que entonces los deportes son solo para manes, o digamos se vea lo contrario, entonces noticieros para ciertas secciones también están como las mujeres, y no solo en farándula como antes que estaba ahí sentada toda bonita, sino ya se hace como ese rompimiento de esos paradigmas femeninos. Pienso que los contenidos televisivos sí tienen como la idea de machismo, tanto en los noticieros como en las novelas. ¿Por qué? Porque nomás en los noticieros podemos poner de ejemplo a Andrea Guerrero, la periodista que se le diciendo que el deportista no debería jugar porque le pegó a la esposa y fue criticada y amenazada de muerte. Entonces pienso que sí hay contenido machista y muy fuerte. Bien, los televidentes coinciden que sí hay contenido, pero ¿sí estamos hablando de lo mismo? ¿Sí estamos refiriéndonos al mismo concepto de machismo, igual que antes, más que antes, menos que antes? ¿Tú qué piensas, Susana? Bueno, creo que, no, indiscutiblemente Colombia es un país machista y patriarcal, pero también hay que reconocer que las mujeres han tenido un gran avance en el reconocimiento de sus derechos y bueno, se han expedido cualquier cantidad de leyes a partir de la Constitución de 1991. El primer referente que tenemos es la Ley 1257 del 2008, que es la Ley de No Violencia contra la Mujer. Después vino la Ley de la Violencia Sexual, luego la del feminicidio, últimamente la de las quemaduras con ácido. Pero digamos que todo esto se ha venido dando a partir de esos hechos coyunturales que han puesto tan de presente la violencia que realmente sufren las mujeres en Colombia. Porque es violencia, no solo física. No, no solo física, la violencia es física, psicológica, económica. Esa violencia económica es una de las violencias más invisibles que hay en estos momentos. Digamos, la más visible ha sido la física porque es la que deja la huella, el ojo morado, el hematoma en el cuerpo. La psicológica, que ha sido un poco, digamos, difícil de aceptar dentro de la sociedad, pero la hay en gran medida. Es esa violencia que no deja huella en el cuerpo. Y la violencia económica y sin duda la violencia sexual, que creo que es la violencia más nociva de todas las violencias.
¿Cómo caracterizamos la violencia psicológica y la violencia económica, que son, digamos, las menos visibles? Van muy ligadas, ¿no? La violencia psicológica va muy ligada a la violencia económica y se da frecuentemente en las relaciones de pareja. Es decir, cuando hay un rompimiento y se ha venido ejerciendo esa violencia psicológica que generalmente es a través de malas palabras, de humillaciones, de menosprecio, de minusvalía por la mujer, y al momento, digamos, en que se dan las separaciones de bienes, las mujeres se han encontrado con que nunca fueron titulares de ningún bien de la sociedad conyugal o de la sociedad, de hecho, si eran compañeras permanentes. Bien, eso desde el punto de vista social. ¿Cómo aparece en los medios de comunicación y cómo aparece en la televisión representado eso que tú mencionas? Bueno, indudablemente los medios de comunicación son el canal entre la sociedad, es decir, entre los hechos, los sucesos que se suceden, la información, el entretenimiento y la sociedad. Y esos canales de televisión y los medios de comunicación en general transforman, incorporan expresiones, incorporan el lenguaje, incorporan nuevas formas. Es decir, tienen una gran incidencia en la construcción social del colectivo, sin duda. Podríamos dar unos ejemplos. Yo te propongo uno que ya hemos citado aquí en anteriores programas, y es la denominación del feminicidio como crimen pasional. Ese, por ejemplo, es una visión absolutamente machista, revictimizante y, por otro lado, atenuante de la violencia masculina. Sí, así es. Es decir, colocar, es decir, en una subvaloración a la mujer y en un protagonismo al hombre, ¿no? Es decir, el hombre que se ve dolido, ¿no? De pronto por unos celos, por una ira, intenso dolor, entonces no pudo manejar, digamos, su entendimiento, su conciencia y tuvo que matar a la mujer. Esa es una forma, digamos, de victimizar a la mujer y poner, es decir, ese modelo patriarcal y machista que faculta al hombre para seguir haciendo con la mujer actos como esos, que los vemos a diario en la televisión. Y digamos, en ese tema del feminicidio también es muy frecuente en los noticieros el lenguaje que desafortunadamente se utiliza refiriéndose a ese delito. Pero queremos matizar, a veces la televisión presenta, representa, caracteriza el machismo, pero eso no significa que la televisión sea la que crea, genera el machismo. A veces el papel de la televisión es justamente representarlo para que la sociedad lo converse, para que la sociedad lo discuta. Hablamos de un caso, por ejemplo, las narrativas de narconovela, que son de un entronque fundamentalmente machista. No significa que las narconovelas crearon el machismo, están basadas en hechos reales de la sociedad donde el narco convirtió a la mujer en objeto, ¿verdad? Luego la televisión pasa por representarlos, a veces mal tratadas, pero el problema está en la sociedad. Indudablemente, indudablemente es un fenómeno de carácter cultural. Y digo que es cultural porque más allá de, digamos, de lo que podamos pensar, de cómo se comporta la sociedad en todas las regiones del país. Si uno va a la costa, ve esa exacerbación de lo que es patriarcal y machista respecto de la mujer, en el solo lenguaje de cómo se dirigen a ella, en los llanos orientales, en el Valle del Cauca, en Chocó. Digamos, en los grupos étnicos, en los indígenas y en los afrodescendientes hay una carga machista muy fuerte. En las regiones rurales, lo que le pasa a las mujeres campesinas, igual sucede en las ciudades. Aunque en las ciudades capitales, digamos, hay otros medios, ¿no? Para efectos de ya ir superando esas dificultades y todo lo que genera el machismo. Pero tenemos a diario, ¿qué pasa en un Transmilenio? Las mujeres todavía siguen siendo, digamos, abusadas, tocadas por los hombres, o sea, donde se llena y el hombre aprovecha esa situación para manosear a una mujer. Claro. Entonces, esa es una manifestación cultural de nuestra sociedad, donde indiscutiblemente la mujer sigue siendo un objeto. Y un tratamiento periodístico, por ejemplo, eso, del maltrato a la mujer en Transmilenio indebido, es querer buscar a la mujer para revictimizarla en vez de preocuparse fundamentalmente por el victimario. El victimario se va, declara, sigue el proceso penal o civil o judicial, pero en el tratamiento con la mujer habitualmente hay una revictimización. Sí, generalmente. Digamos, ha sido también grande la lucha de las mujeres en el tema de la justicia. Es decir, cuando la mujer va a poner una denuncia, en este caso puede ser por una violencia intrafamiliar, puede ser por un abuso sexual, la ley 1257 y lo tiene muy claro de no revictimizar a la mujer, es decir, de no ser confrontada con el agresor. Sin embargo, muchas mujeres no conocen ese derecho que tienen y muchos
operadores de justicia, bien en el ámbito administrativo como las comisarías de familia o en el ámbito de la justicia, también lo desconocen. O sea, y tampoco, a pesar de que la ley lo prevé, no lo ponen en práctica. Y los medios deberían colaborar para que eso se conozca habitualmente. También hablamos con Claudia Dangond, analista, abogada constitucionalista, internacionalista, politóloga y columnista. Claudia, ¿qué tanto pueden influir los contenidos machistas en las audiencias y sus comportamientos? Mucho. Si tenemos en cuenta que la televisión es un medio de comunicación masivo, pues lo que allí se muestra de alguna manera es seguido por las personas que lo miran. Si tenemos en cuenta el tipo de sociedad que tenemos en Colombia, que es una sociedad desafortunadamente no tan educada, pues lo que pasa es que lo que se proyecta en la televisión se vuelve como un modelo para una gran cantidad de personas, para millones de personas, y en ese sentido, si los contenidos son machistas, pues se va a replicar el machismo también en la realidad social, política y económica del país. Ese refuerzo y esa legitimación que hacen los medios de comunicación y que es finalmente el papel lamentable que logran, ¿verdad? Así es, sí, se reproducen, y por eso yo decía que los medios de comunicación, siendo ese vehículo entre la sociedad y lo que sucede en la sociedad, transforman e incorporan modelos en el lenguaje, en las expresiones, y lo que también se puede ver es que desafortunadamente se ven, entre comillas, como correctos y neutrales, pero no lo son. Y hay una aceptación donde las audiencias dicen, pero si esto pasa, entonces es que es normal y me toca vivirlo y me toca aceptarlo porque la vida es así, porque nos toca así, cuando realmente no debe suceder. Se dice que las audiencias se volvieron más pasivas y un poco más alejadas e indiferentes frente a los contenidos de televisión, particularmente en este entorno en el que nos encontramos. Entonces, si son más pasivas, ¿qué tanto afectan estas narrativas a esas audiencias pasivas? ¿O crees que no son pasivas? No, a mí me parece que, digamos, las redes sociales es un gran elemento que pone de presente, digamos, la manifestación que tienen las personas frente a determinados temas. Es decir, uno puede ver fácilmente, yo diría que el Twitter se ha convertido en una herramienta, ¿no?, en que las personas dicen en tiempo real lo que están pensando, digamos, de lo que está sucediendo. Este programa lo ven en tiempo real y están escribiendo, digamos, los televidentes, ¿no?, dando su opinión sobre si realmente consideran el tema que estamos tratando, si hay machismo o no. Conveniente como inconveniente, porque a veces la excesiva pasión hace que luego se arrepientan y quieran borrar. Claro, pero digamos que es un avance en el sentido de que al menos ya se está tomando conciencia en la sociedad colombiana lo que significa la violencia contra la mujer. A propósito de Twitter y a propósito de manifestaciones de los televidentes, veamos qué dicen nuestros seguidores en las diferentes redes sociales con Natalia Vega. Natalia, buenos días. Buenos días, Mario. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes. Gracias por sus mensajes y por conectarse una vez más con nosotros. Vamos con nuestros mensajes en Facebook, donde Lina María López nos dice: muy buenos contenidos. Bien, gracias a ustedes. Nos gustan las audiencias críticas, las audiencias que proponen, Natalia. Así es, y por último en Facebook, Daniela Ramírez Barreto, hacen un trabajo muy bueno. Recuerden que para seguir comentando con nosotros pueden hacerlo a través del hashtag TV y Machismo. Nos vemos. No se olviden seguirnos ahí a través de ese hashtag y opinar. Susana, ¿el machismo vende, gana audiencia, genera audiencia en televisión? ¿Tú qué crees? Sí, desafortunadamente sí. Desafortunadamente sí, por lo que decía con anterioridad, ¿no? Sí es cierto, si bien es cierto hemos avanzado, falta mucha conciencia todavía. Yo creo que de parte de hombres y de mujeres, porque ese es un tema que nos compete a todos. Desafortunadamente uno también ve que las mujeres reproducen esos estereotipos machistas y patriarcales, sean en el trabajo, en el hogar, en su vida cotidiana. Pero bueno, ahí vamos avanzando, pero sí, sin duda, es decir, es increíble, digamos, el rating que uno ve a veces en unas novelas donde uno se queda sin palabras, ¿no? Digamos, donde se refuerzan, no sé, escenas como que las mujeres negras son las de la servidumbre o las indígenas son las que tienen que servir. Que es una doble victimización. Claro. Por minoría, claro, y por su género. Y digamos ahí, claro, por el hecho de ser mujeres. Grave, ¿no? Que el machismo resulte productivo, resulte eficiente desde el punto de vista económico con todo el daño que puede causar, ¿no? Así es. Muy bien, en Uno TV ustedes, nuestros televidentes, tienen la palabra. Veamos nuestra primera tribuna. Buenos días, mi nombre es Angélica Sánchez y yo me quejo
porque la televisión colombiana me parece muy machista, me parece que sus programas tienen contenidos que están solo enfocados en el poder y el mando que tienen los hombres. Bien, es una generalización, pero es una generalización lamentablemente cierta, ¿verdad? A pesar de la cortada de nuestra televidente, es evidente que es consciente de un tratamiento indebido en los contenidos de televisión, tanto de ficción como de informativos de televisión. Así es, uno puede ver, digamos, en la media de los noticieros, ¿no? Ve uno más hombres que mujeres, las mujeres más relegadas, digamos, a su belleza física y a lo que representan, más que a lo que pueden, digamos, discutir o aportar al programa, que ya he visto en algunos noticieros que ya, es decir, eso ha pasado, ¿no? Y ya hay mujeres, digamos, muy académicas, muy estructuradas, en donde realmente uno ve un diálogo y un análisis de los temas que se presentan a diario, que son profundos y que realmente le dejan algo a la audiencia, pero... En algunos casos. En algunos casos, por eso digo, solo en algunos casos he visto... Porque hay otros casos... como estos, hace unos 30 años, cuando comenzaron las facultades de comunicación, decíamos, chévere cuando lleguen los comunicadores formados académicamente porque esto va a cambiar. Después decíamos, chévere cuando lleguen las mujeres a los puestos de mando porque esto va a cambiar. Pero no cambia. Y ahí hay mujeres, ¿no? Hay mujeres que reproducen por, no sé si por negocio, no sé si por desconocimiento, no sé por qué circunstancias, que reproducen ese modelo machista en el país, y eso es necesario decirlo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, es importante que digamos, se hagan estos programas, porque es importante también que los televidentes, y lo que, digamos, hablábamos fuera del aire, es que este es un problema de todos. Y es un esfuerzo que tenemos que hacer en la sociedad, porque los medios de comunicación también ayudan a construir la realidad social. Muy bien. Y el mensaje que mandan los medios de comunicación se puede, de alguna manera, hacer parte de la sociedad. Muy bien, regresamos con nuestra experta Claudia Dangond. Claudia, ¿en qué momento, en qué época se registró con más fuerza el fenómeno del machismo en los medios y en la televisión? Yo diría que en los últimos 20 años, 25 años, este fenómeno ha crecido de alguna manera. De alguna manera quiero decir, la televisión se ha vuelto muy light, la televisión se ha vuelto de contenidos de poca investigación, de poca profundidad, que sí había antes. Hoy en día no encontramos, por ejemplo, programas que tengan contenido histórico o que tengan un contenido de análisis profundo en horarios AAA en estos últimos 20, 25 años. Y es producto de lo que ha pasado con la sociedad colombiana. Entonces, a pesar de que somos más civilizados teóricamente, de que hemos avanzado en medios de comunicación en general, los contenidos se han profundizado desde esa perspectiva light y por lo tanto han producido un poco más de machismo en el uso y en el manejo de las mujeres que hacen parte de la televisión en sus distintos géneros. Entonces, según Claudia, en vez de mejorar, estamos empeorando. Pero en redes sociales, por ejemplo, hay voces. Esas voces ayudan. El problema es que a veces esas voces son poses, ¿verdad? Es decir, levantan la mano, dicen, pero en la vida, en la cotidianidad, no se comportan o no son coherentes con lo que dicen, ¿verdad? Así es. Es decir, ahí el tema de la coherencia. Sí. Tenemos que ser coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Y bueno, las redes sociales, que digamos es una gran herramienta en la actualidad, pero en las redes sociales también hay unas agresiones muy fuertes contra las mujeres. Es decir, cuando una mujer en los medios, y yo lo he visto, por ejemplo, no sé, hace poco sucedió con Vanessa de la Torre por una expresión que ella tuvo y fueron unos ataques feroces, desafortunadamente, en su gran mayoría por hombres, o sea, con un uso del lenguaje absolutamente inapropiado que rayaba ya en la vulgaridad. Otro tanto pasó con esta periodista, con Andrea Guerrero, que la insultaron de una manera. Es decir, yo ya no, o sea, uno opta por no leer eso porque realmente ya raya, o sea, fuera de todo contexto y exacerba la ofensa, es decir, la forma como tratan a las mujeres, o sea, unos comentarios absolutamente groseros e indecentes con ellas. Las audiencias todavía no han aprendido a hablar por redes sociales y creen que las redes sociales son exaltación al extremo de lo bueno y exaltación al extremo de lo malo. Para lo uno hay fiesta, celebración, para lo otro hay agresión y violencia. Y hay que recordar que las redes sociales son fundamentalmente conversación en este tono donde podemos estar de acuerdo o donde podemos estar en desacuerdo. Pero cuando se unen redes y televisión en esa misma lógica, pues por supuesto que las mujeres
vuelven a perder. ¿Cómo lidiamos con eso? Tú como televidente, Susana, ¿qué propondrías? ¿Qué se te ocurre que le podríamos decir a periodistas, a realizadores, a creadores y a los mismos televidentes para tratar de combatir ese machismo o por lo menos para tratar de atenuarlo inicialmente mientras generación tras generación nos vamos superando, porque el asunto tampoco es de la noche a la mañana? Claro, eso es algo que va a subir una transformación y muy seguramente porque, pues, si nos ponemos a mirar realmente los derechos de las mujeres es algo muy novedoso, ¿no? Muy nuevo. Es decir, al menos aquí en Colombia, yo creo que se han hecho efectivos a partir de la Carta de 1991, aunque ya venían de tiempo atrás, pero que se hayan hecho efectivos, entre comillas, de alguna manera, ha sido a partir de la nueva Constitución. Y creo que el mensaje es, digamos, de manera general para todos, pero en los medios, digamos, de comunicación y en el medio periodístico sí los invitaría a que conocieran un poquito más sobre la perspectiva de género, a que conozcan un poco más sobre los derechos de las mujeres, a que conozcan un poco más sobre el lenguaje, porque es muy importante, es decir, hasta qué punto yo puedo expresarme respecto de una mujer sin rayar en la ofensa, sin humillar, porque se raya también en la humillación a veces cuando se refieren a las mujeres. Hay burlas también respecto de las mujeres, es grotesco. Yo he escuchado en emisoras que escuchan los adolescentes en las rutas de colegio, sí. Es una cosa espantosa la forma como esas personas se refieren a las mujeres. Entonces, digamos, eso se va repitiendo y volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que el colectivo, la sociedad toma eso como neutral y aparentemente correcto y definitivamente no lo es. ¿Y eso qué indica? Que los medios de comunicación tienen una violencia simbólica y muy sutil que habrá que superarse. Hay tres aspectos en los que los medios pueden mejorar. Primero, el tratamiento del lenguaje, ya lo hemos dicho. La manera como dicen o no dicen o quieren decir. Lo segundo, el encuadre, el tratamiento de las narrativas, tanto de ficción como de no ficción, ayudan o no a esa perspectiva. Y tercero, las historias que tienen que ver con experiencias a favor de la refrendación de la mujer como actor, como agente fundamental de la realidad y del momento que está viviendo el país en igualdad de condiciones, sin necesidad de adjetivos y sin necesidad de otros condicionamientos. Escuchemos a otros televidentes aquí en nuestra segunda tribuna. Mi nombre es Sebastián Ortega, yo me quejo frente a los contenidos televisivos porque últimamente he visto como mucho machismo frente a las series de televisión, programas que nos han inculcado como cierto toque de machismo frente a las mujeres o algo así como un tema degradante frente a ellas. Bien, hemos dicho en el pasado que para combatir este tipo de narrativas está el control remoto o está el botón de encender y apagar. Pero eso no es suficiente. De pronto esa es una salida fácil, es una alternativa, pero no es la única. Solo cambiar de canal o solo apagar el televisor. También es muy importante manifestarse, escribir, levantar la mano, hablar, organizarse. Y me imagino que desde el punto de vista del derecho tú dirás que tomen acciones en esa perspectiva para que eso no siga sucediendo. Bueno, no podríamos caer en lo que hemos venido cayendo, que todo lo queremos sancionar con el derecho penal, porque eso nos ha demostrado que no nos ha dado, digamos, los resultados que se esperan. Yo creo que más allá de entrar a sancionar es entrar a concientizar y a sensibilizar a la sociedad lo que significa, es decir, lo que significa y los efectos que tiene la violencia contra la mujer. Y por eso insisto que los medios de comunicación ejercen una violencia simbólica, es decir, que es muy sutil, que no se nota, pero que la hay. En esto que acaban de expresar en la tribuna, acá en el programa, estos jóvenes, y fíjense que estamos hablando de esas nuevas generaciones que ya tienen un concepto muy diferente y que pueden percibir y son reflexivos frente al tema de lo que están viendo en la pantalla o lo que pueden escuchar en una emisora de radio. Y otro consejo, y es un consejo que siempre damos además en estas perspectivas, y es ponernos en los zapatos del otro, en este caso en los zapatos de la otra, y es pensar desde el punto de vista femenino, del lado femenino que tenemos todos los hombres, y valorar, ¿no? Llevar a un escenario de visibilización y de refrendación las cualidades y las fortalezas que tiene el género femenino en la construcción de sociedad como la estamos viviendo, ¿verdad?
Sí, así debe ser. Indudablemente creo que las mujeres hemos aportado muchísimo y lo seguimos haciendo y nos hemos abierto también afortunadamente, aunque en menos medida, muchos espacios que hace unos años estaban totalmente vetados para nosotros, pero que nos falta todavía mucho. Digamos, por tocar solamente un espacio, el tema político en el país. Digamos, ver, y claro, ¿y cuántas mujeres ocupan altos cargos en las altas corporaciones e instituciones del país? Y vamos a ver que el porcentaje es muy bajo. Y en los noticieros de televisión, fuentes femeninas, sujetos femeninos narrados, son siempre inferiores, e inferiores en una tercera parte en relación con la aparición de los hombres. Claro. Solemos decir con disculpa, es que las fuentes son masculinas, es que los funcionarios son hombres, es que quienes detentan el poder son hombres, pero justamente ahí es donde está el papel de los periodistas, de los reporteros, de buscar alternativas para narrar mujeres que tienen que decir con respecto a esos temas periodísticos. Porque es claro que hay en ese contexto que ha mencionado una subrepresentación de la mujer y un superprotagonismo de los hombres. Y eso ha devenido un poco en la sociedad que tenemos, porque esa visión machista es una visión confrontacional, una visión violenta, una visión vertical que nos lleva a donde estamos, ¿verdad? Y que impide de alguna manera que nos pongamos de acuerdo aún en los momentos en que estamos viviendo. Te quería preguntar, ¿tú estás de acuerdo con, en el lenguaje, hacer la claridad a la hora de mencionar hombres y mujeres, niños y niñas, televidentes, los televidentes y las televidentes? ¿Te parece que ahí estamos avanzando o crees que esa es una exageración desde el punto de vista de la retórica? No me parece que sea una exageración, creo que, y eso es algo que surgió en Europa y Naciones Unidas lo ha venido reforzando, es importante el lenguaje, porque de alguna manera, si decimos los, todo queda dentro de lo masculino, ¿no? Claro. Pero si nos referimos a los y las, tenemos un lenguaje incluyente, que a muchas personas les parece que eso no, o sea, no significa ningún avance, o la pregunta es, o la reflexión es, bueno, ¿y eso en qué varía las cosas? ¿Cuál es la diferencia? Pero sí tiene un contenido que indudablemente va calando en la sociedad. Bien, y tenemos casos exitosos ya en el cierre de nuestro programa. Por ejemplo, en los casos de ficción hemos visto casos de libretistas, hombres, que han logrado representar la visión femenina de la sociedad y han logrado escribir para televisión desde esa perspectiva femenina. Esa es una cosa que tenemos que, por supuesto, exaltar, ¿verdad? Sí, hemos, en eso, pues bueno, no conozco muy bien ese campo, pero si usted la afirma debe ser así, no conozco, decir, en ese sentido, quién lo haya podido hacer. Sí, hay varios casos de novelas donde hombres han logrado representar de manera adecuada en diálogos y argumentos la visión femenina de la sociedad, esa visión de respeto, esa visión necesaria de una mujer activa en la sociedad contemporánea. Susana, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y esperamos que el mensaje llegue y realmente haya una preocupación por mejorar las cosas que pasan en los medios de comunicación y no olvidar que son un elemento dentro de la sociedad que indudablemente ayuda a la construcción de la misma. Bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y a todos ustedes televidentes del Canal 1 los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana la cita. No se olviden de ver 1 TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o del correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D55 en Bogotá, donde los escucharemos con sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos 1 TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.